asa ascendente y descendente de Henle. Dependiendo del largo de las asas de Henle de la nefrona, estas se clasificarán en dos: nefronas corticales, que tienen sus asas de Henle muy cortas, que apenas si entran un poco en la médula, y las nefronas yuxtamedulares, que tienen sus asas de Henle muy largas, que llegan hasta la papila renal. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de una nefrona cortical. El filtrado es concentrado en el asa descendente de Henle, que es permeable al agua, pero impermeable a la urea. Después, el filtrado es diluido en el asa descendente de Henle, que es permeable a la urea, sodio, cloro y potasio, y que va siendo menos permeable al agua mientras vaya ascendiendo. La asa ascendente gruesa reabsorbe activamente el sodio y el cloro del líquido tubular por medio de cotransportadores de sodio, potasio y cloro. El sodio es transportado por la membrana vasolateral por bombas de sodio, el cloro por difusión y el potasio a través de canales apicales de potasio, promoviendo así la reabsorción de cationes a través de vías paracelulares. Como la asa ascendente gruesa es impermeable al agua, la reabsorción de iones reduce la osmolaridad del líquido tubular y aumenta la osmolaridad del líquido intersticial, generando una diferencia osmótica. Multiplicador contracorriente. La mayor osmolaridad intersticial hace que el agua se difunda hacia afuera del asa ascendente y que algo de sodio y cloro se difunda hacia el interior, concentrando más el líquido tubular. A medida que el líquido tubular desciende, pasa al asa ascendente, generando una osmolaridad mayor mientras asciende. Esta contracorriente crea un gradiente osmótico, haciendo que el sodio y el cloro se difunda fuera del asa ascendente y que el agua se difunda fuera del asa descendente. Como datos extra, la contracorriente de los capilares de los vasos rectos evita que la irrigación sanguínea de la médula desaparezca el gradiente osmótico entre la corteza y la médula. También los vasos rectos extraen el agua reabsorbida del asa de Henle y de los túbulos colectores. Por último, el oxígeno y el dióxido de carbono también se conservan, por lo que en la médula profunda la presión parcial de oxígeno es baja y la presión parcial de dióxido de carbono es alta. Bueno, ahora yo les voy a explicar lo que es el túbulo contorneado distal. Se sabe que es un conducto que es parte también de la nefrona y es permeable al agua, aunque también es permeable a algunos iones de alguna forma. También se filtra una porción de cloruro de sodio. Es un túbulo. En este túbulo se produce la secreción tubular, que es un proceso mediante el cual los desechos y sustancias en exceso no fueron filtrados desde un principio a la cápsula de Bowman y entonces son eliminadas de la sangre para su excreción. El túbulo contorneado distal se compone por una porción recta que forma parte esencial del asa de Henle y también posee un epitelio cúbico simple. En este túbulo, como se puede observar aquí en esta maqueta, no existen ribetes en cepillo, pero sí se pueden observar microvellosidades que se encuentran en gran cantidad. Bueno, les voy a tratar de explicar qué es el túbulo colector de la nefrona del riñón. Bueno, el túbulo colector es una serie de túbulos de muy pequeño tamaño, los cuales son rectos y además son numerosos. Y se puede decir que son relativamente grandes del riñón en comparación con los otros túbulos que son de menor tamaño. La función de estos túbulos es vertir la orina en la pelvis renal, que es una parte del riñón, una de las partes más grandes del riñón. Además de que juegan un papel muy importante en el mantenimiento del equilibrio de líquidos en el organismo, ya que estos túbulos colectores permiten que el agua pase por un proceso de ósmosis a través de sus membranas hacia el exterior, hacia el líquido intersticial de la médula renal, por lo que se puede decir que en estos túbulos es donde se recolecta a través de un proceso de ósmosis el agua
para que la orina tenga una concentración adecuada. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la membrana basal, la membrana basal podemos decir que se define como el límite entre el epitelio y el tejido conectivo que existe en las células, y a esto se le llamaría membrana basal. En ella se pueden distinguir principalmente dos capas que se encuentran bien definidas, las cuales son la lámina basal y la lámina reticular. Bueno, la lámina basal podemos decir que es una estructura proteica, está compuesta por dos capas. Al igual que la membrana basal, también tiene subdivisiones, y estas dos capas son la lámina lúcida y la lámina densa. Bueno, la otra división es la lámina reticular, que esta está conformada por fibras, las cuales son reticulares, principalmente por el colágeno. Bueno, existen diferentes tipos de colágeno, pero las que conforman a la lámina reticular principalmente es el colágeno del tipo 3. Algunas de las funciones de la membrana basal son, por ejemplo, el de adhesión, en donde el epitelio se ancla a la membrana basal, lo que puede actuar como, por ejemplo, como un receptor en el que el epitelio llega y se ancla a esta membrana. También tiene la función de actuar como un filtro, tiene la función de filtración, en el que regula el paso de sustancias de un lado a otro de la membrana o del interior al exterior. Por ejemplo, a nivel renal, con el filtrado del que les hemos estado hablando. También tiene la función de actuar como armazón, ya que sirve como base para estructuras a los demás componentes de la célula, dando así como resultado en un conjunto la matriz extracelular y la célula en conjunto. Bueno, ahora les voy a explicar lo que son los mecanismos de acción de los diuréticos. Como se sabe, los diuréticos son fármacos que estimulan la secreción renal del agua y también los electrolitos. Su objetivo principal de los diuréticos es conseguir un balance negativo de agua, aunque no actúan directamente sobre el agua, sino que lo hacen a través del sodio o de la osmolaridad. Y también un diurético que se conoce es la molécula de dapaglifosina. Se dice que la dapaglifosina es un inhibidor selectivo y reversible del cotransportador del sodio y glucosa, y se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Su mecanismo de acción consiste en la reducción de la reabsorción renal de la glucosa que ésta produce, y así puede mejorar los niveles de glucosa plasmática. La dapaglifosina no altera la producción endógena normal de glucosa en respuesta a la hipoglucemia que tiene el paciente, sino que actúa con independencia de la secreción y los efectos. A continuación les hablaremos sobre la aldosterona. La aldosterona es una hormona en la cual su función más importante es el transporte de sodio y potasio a través de las paredes de los tubos renales. La aldosterona induce la absorción de sodio y la secreción simultánea de potasio por las células epiteliales tubulares en el túbulo colector, túbulo distal y conducto colector. Conserva el sodio en el líquido extracelular y secreta potasio a la orina. Sus mecanismos de acción: la aldosterona difunde hacia el interior de las células epiteliales tubulares. Se une a una proteína receptora citoplasmática específica. El complejo aldosterona receptor difunde hacia el núcleo para sintetizar el ARN mensajero relacionado con el proceso de transporte de sodio. El ARN mensajero difunde hacia el citoplasma para la síntesis de proteínas. Las proteínas formadas en una sola mezcla de enzimas, receptores proteicos y transportadores de membrana para sodio, potasio e hidrógeno. Bueno, yo les voy a explicar el tema de la diabetes insípida.
Bueno, primero empezaré con explicarles qué es la diabetes insípida. Les daré una introducción y más o menos les explicaré las causas de la enfermedad. Bueno, la diabetes insípida es causada por una resistencia que puede ser parcial o total a una hormona antidiurética llamada arginina vasopresina. Y lo que esta hormona ocasiona al paciente son problemas para concentrar la orina, por lo que el paciente va a eliminar grandes volúmenes de orina, pero muy diluida, ya que lo que esta hormona hace es que tiene un efecto muy importante en el equilibrio hídrico, ya que conserva líquidos, es decir, el agua corporal, porque reabsorbe agua cuando se da el proceso del filtrado en el túbulo colector de la nefrona. Es ahí donde esta hormona arginina vasopresina recolecta agua cuando el líquido va pasando a través del túbulo colector de la nefrona. Algunas de las manifestaciones que se presentan en pacientes con esta enfermedad de la diabetes insípida son, por ejemplo, en los recién nacidos con diabetes insípida, al nacer tienen un peso normal, pero la falta de concentración de la orina se empieza a manifestar desde un principio, ya que si el recién nacido es alimentado con leche materna, este alimento disminuirá los síntomas, ya que la leche materna es rica en sales y tiene un contenido alto en minerales, lo que evitará que el recién nacido se deshidrate. Es como si al recién nacido se le estuviera aplicando electrolitos, y esto contrarrestará el problema que le está causando la diabetes insípida. Pero se desencadenará el problema cuando el lactante comience a ingerir una fórmula láctea que aumente la osmolaridad en el riñón y ya no tenga la misma concentración de sales minerales, por lo que causará severos casos de deshidratación.